Manuel, arrancamos en Sevilla a recorrerla, caminando como corresponde. Estamos en viajera frecuente, vamos. Bien, pues vamos ya adentrándonos en la judería de Sevilla, pero como decía, vamos a empezar a hablar desde el inicio. El primer asentamiento que se produce aquí en la ciudad es en época tartésica, estamos hablando de en torno al siglo 8 o 9 a.C. y, bueno, anterior a esta época, por toda esta zona tuvimos diferentes personajes prehistóricos, que bueno, ni que decir tiene que fueron muy importantes para nuestra historia, pero no realmente para el tour que vamos a realizar hoy, porque eran nómadas, ellos no vivían en ningún lugar de manera continua. Entonces son los tartesos en la zona occidental de Andalucía especialmente, donde empiezan a fundar diferentes poblados, y aquí concretamente, junto al actual río Guadalquivir, ellos establecen un poblado llamado Spal, S-P-A-L, cuyo significado es tierra fértil para la agricultura. Ellos establecen aquí ese poblado, lo hacen en diferentes lugares de esta zona, pero ese es, digamos, el origen de la ciudad. Los fenicios... Bueno, claro, los nómadas llega un momento en el que deciden establecerse de manera continua en un lugar, y ese es el cambio principal del que estamos hablando, porque bueno, de vivir durante toda la vida viajando en función de las estaciones del año, de las fases de la agricultura, pastoreando con el ganado, se decide establecerse en un lugar de manera continua y cultivar esa tierra, tener ganado y asentarse en un lugar fijo, tener una casa, básicamente. Bueno, nos hemos quedado en la época visigoda, en la que, después de varias incursiones de los suevos, los vándalos, los ándalos, los alanos, diferentes tribus, los que llamamos bárbaros del norte de Europa, son los visigodos los que consiguen establecerse en toda esta zona. Y a grandes rasgos establecen el imperio visigodo. Digo a grandes rasgos porque ese imperio visigodo está dividido en bizantinos, vascones. Hablando a grandes rasgos, el imperio visigodo se establece aquí, y lo principal que ocurre en este momento, estamos hablando del siglo VI, siglo V, siglo VI, ellos establecen el cristianismo como religión oficial. Es un evento muy importante para nuestra historia, y es por lo que después hablaremos de la Reconquista. Buenos días. Hacemos una parada en la historia, en el recorrido histórico, para hablar de la iglesia de San Bartolomé. La iglesia de San Bartolomé fue una de las sinagogas que se construyeron para los judíos, ya en época cristiana. Ahora después vamos a hablar de eso. Pero ya que vamos pasando, vamos a echar una ojeada y ahora después hacemos referencia a estas sinagogas. Es un hotel. Impresionante, sí. Es un hotel que tiene muchísimas casas por esta zona unidas entre sí. De manera que entras al hotel y acabas en la otra punta del barrio. Es un hotel... ¿Qué? ¿Por el subterráneo? No. A este nivel. Hay también muchísimos corredores subterráneos, pero el hotel en concreto va enlazando una calle con otra y va conectando casas. Y es un hotel bastante curioso. Bien, pues lo que veníamos hablando, que el motivo por el que los cristianos tardaron tanto tiempo en reconquistar estos lugares, porque no tenían la fuerza individual para derrocar a los musulmanes. Y es por eso por lo que cuando hablamos de la Reconquista hablamos de muchas fechas diferentes. Podemos hablar desde el 725 hasta el 1492, que es cuando concluye la Reconquista. Que efectivamente aquí en Sevilla se reconquista la ciudad en 1248. Vamos para allá.
Recordaréis la fecha fácilmente. 1248, doble. Bien, pues en esta fecha el rey Fernando III, inmerso en la campaña de reconquista de la Vega del Guadalquivir, venía desde Córdoba, pasando por Sevilla y finalmente acabó en la zona de Cádiz, y reconquista la ciudad y conquista la ciudad a los musulmanes que la habían llamado Isbilia. Para hacer un poco el recorrido del nombre, comienza por Ispal, continúa como Hispalis, en época musulmana fue Isbilia y en época cristiana Sevilla, el actual nombre. Bien, pues Fernando III, él quiso ser respetuoso con los vecinos o con los musulmanes que vivían aquí, con los musulmanes y con los judíos. ¿No? Ya se sabe que había una comunidad judía aquí en Sevilla desde época romana. Y los musulmanes vivieron con ellos y Fernando III él, ordenó respetar a estas personas que siguieran viviendo en la ciudad. De hecho, y ya volvemos a hablar de San Bartolomé, el rey Fernando III ordena construir tres mezquitas, tres sinagogas. La actual iglesia de San Bartolomé, la actual iglesia de Santa Cruz y ahora vamos a ver la iglesia de Santa María la Blanca. Fueron las tres sinagogas que se construyen para los judíos. Pero bueno, una cosa era la intención del rey y otra muy diferente, la intención de la iglesia. A los judíos se les obliga a vivir, podemos llamar como un gueto, en el barrio judío, en la judería, que es donde nos encontramos ahora. La judería será esto. Toda la zona, desde que hemos empezado el recorrido hasta donde nos encontramos todavía, fue la judería. Aunque toda esta zona fue construida en época musulmana, los cristianos obligan a los judíos a vivir en esta zona. Un barrio además amurallado, separado por puertas del resto de la ciudad. Los judíos están aquí hasta el año 1391, en el que hay un pogromo y en el que mueren muchísimos judíos. Y esto sucede porque, por lo que os decía, por las presiones de la iglesia, ¿no? A la corona, los judíos, la comunidad judía, le era muy útil, porque eran banqueros, cambistas, los que recogían los impuestos. Entonces pues eran un sustento de la monarquía realmente, pero la iglesia tenía mucho poder y al final presionaron para que expulsaran a los musulmanes en su momento. Pero previo a eso, en 1391, lo que ocurre es que los cristianos hacen una revolución, se levantan contra el rey y, bueno, no es que se levanten contra el rey, sino que no hacen caso al rey y atacan la judería. Y es en el momento
en el que mueren la mayoría de ellos y los que sobrevivieron dejaron la ciudad. Bueno, pues nos encontramos ahora ante la Catedral de Sevilla y el símbolo de la ciudad, que es la Giralda, es el campanario de la catedral, es conocido como la Giralda y es, pues, podemos decir que es el emblema de la ciudad. La Catedral de Sevilla se asienta sobre la anterior mezquita Aljama, construida por los almohades en el siglo XII. Ellos construyen esta mezquita más grande que la anterior construida por los omeyas en el siglo IX, porque la población fue creciendo y fue necesario construir una nueva mezquita. Es por ello que en el año 1198 se inaugura esta mezquita, pero solo 50 años después los cristianos reconquistan la ciudad y el rey Fernando III, como comentábamos antes, él ordena usar estos edificios sin destruir nada. Por tanto, se empieza a usar este edificio de la antigua mezquita como iglesia catedral. Evidentemente se modifica el interior, se establece el altar mayor en el lugar de lo que antiguamente era la quibla de la mezquita, pero el terremoto que sacude a la ciudad pocos años después hace necesario construir una nueva catedral. Y es el momento en el que el cabildo catedralicio dice la famosa frase de hagamos una catedral tan grande que las generaciones futuras piensen de nosotros que estábamos locos. Y creo que lo consiguieron. Sí. Estamos ante la catedral gótica más grande del mundo. La catedral gótica y el tercer templo cristiano más grande del mundo. Por tanto, estamos hablando de una construcción colosal, en estilo gótico principalmente, pero a la que podemos añadirle varios estilos posteriores, como es el renacentista, el barroco, el neoclásico y un estilo anterior, que es lo que se conserva de la anterior mezquita musulmana, que es la torre, curiosamente la parte a priori que puede parecer más frágil de un edificio, es la única parte que se mantuvo de la anterior mezquita, junto con los muros que rodean el patio de los Naranjos, que es la primera parte que vamos a ver. Ocurre con las mezquitas que todas ellas tenían un minarete, en una torre, es el lugar donde el muezín subía 5 veces al día para llamar a la oración a los musulmanes. Pues los cristianos querían construir en su iglesia, en sus catedrales, un campanario, pero ya tenían una torre, por tanto construyen o añaden ese campanario en lo alto del minarete, con un mensaje, que ahora estamos sobre vosotros. Manuel, muchísimas gracias por esta visita guiada. Ahora vamos a ingresar a la catedral, vamos a tomar imágenes. Agradecemos a la ciudad de Sevilla, que tan bien nos recibió y nos está mostrando a través de ustedes, de la Asociación de Guías Awitz, nuestra asociación, eso es. O sea que quienes quieran venir que estén planificando en venir a Sevilla, contactarse también con el Instagram de Ciudad de Sevilla y con la asociación de ustedes. Y nosotros estaremos encantados de atenderles y diseñar la ciudad de Sevilla. Un lujo esta visita guiada, un lujo nuestra estadía en Sevilla. Nos encontramos la próxima semana en Viajeras Frecuentes. Esperemos que realmente lo hayan disfrutado y ahora nos vamos con las últimas imágenes de la catedral. Chao.